Bajo el fuego y sobre el hielo, la sanidad en la campaña de la División Azul, de tu buen amigo Juan Manuel Pollato, y te llama mucho la atención. Sí, hombre, Bajo el fuego es porque la escena o la acción se ubica en un ambiente bélico. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y sobre el hielo porque geográficamente hablamos de Rusia, y ahí es donde empieza a contarse cómo el grupo de sanidad de las tropas españolas se desenvuelven en esa guerra, y con detalles curiosísimos que ha indagado en una labor de investigación tremenda esta eminencia de la medicina y la cirugía, que es el doctor Juan Manuel Pollato Galán, ¿no? ¿Y cómo que te dio por? Pues prácticamente de casualidad, porque un día atendiendo a un paciente que fue divisionario, yo le estaba diciendo al hombre con mi mejor voluntad: tranquilo, esto no va a ser nada. Y el hombre, señor mayor, casi 90 años, enchaquetado con su corbata, en urgencia del Hospital Macarena, me dijo: no, haga usted lo que tenga que hacer, que peor lo pasé en Rusia. Y digo: ¿pasa usted frío en Rusia? Y me dijo: no, estuve 11 años prisionero en Rusia, en Siberia. Claro, yo me llevé las manos a la cabeza, y este hombre me estuvo desglosando que fue un divisionario que estuvo en la División Azul de voluntario, y bueno, pues fue hecho prisionero y tardó 11 años en volver a España. Y a raíz de esa pequeña historieta, pues empecé a interesarme por qué es lo que, como médico, qué es lo que habrían hecho mis colegas allí en aquel entonces. Y pues tirando del hilo, pues después de 12 años he conseguido publicar un pequeño estudio sobre lo que fue el grupo de sanidad que acompañó a las tropas españolas a Rusia como parte de la División Azul. Ahí se desgranan todo lo que son la organización, el funcionamiento, cómo trabajaban en primera línea, los recursos con que contaban, las relaciones que tenían con la población local. Y porque es curioso, nosotros somos españoles y los de entonces eran españoles también. Se ha referido públicamente a la División Azul como la última gesta del ejército español en los últimos años, en los últimos siglos. Pero si bien es cierto que somos los españoles como somos, en el último acontecimiento histórico que se celebró hace unos años, el 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, sí, Putin invitó a los viejecitos de la Fundación de División Azul y a todo el que fuera afín a esta corriente, porque la memoria colectiva de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia, la presencia de los españoles allí no solamente fue, bueno, parte del enemigo, pero bueno, los españoles que fueron allí no fueron a luchar contra la población, iban bajo el juramento de luchar contra el bolchevismo, contra el comunismo, no contra la población. Entonces, pues, se aplicaban las reglas de la guerra. Las tropas españolas siempre respetaron lo que actualmente se llama las reglas de compromiso de los combates. Las relaciones siempre fueron buenas con la población. De hecho, participaban en las labores sanitarias incluso. Bien, es cierto que en el libro se desgrana punto por punto cómo era la organización y la logística, pero también se apuntan detalles humanos, hay pequeños fragmentos de diarios y de conversaciones. Y todo esto vas investigando, pero ibas descubriendo, por ejemplo, a la hora de hablar de, no ya medios humanos, ¿vale? Porque nadie obligaba a ir, sino que era gente que se apuntaba. Uh-huh. Pero ¿con qué medios técnicos? ¿Con qué tipo de aparatología, por ejemplo? Pues claro, España estaba recién salida de una guerra civil, entonces pues nuestros medios eran muy limitados, pero las tropas españolas cuando llegaron a Alemania recibieron el aluvión de la cultura tecnológicamente más avanzada, que era la alemana en ese momento, no solamente desde el punto de vista militar, sino sanitario. Pues equipos de radioscopia para hacer radiografías portátiles, equipos de búsqueda de metralla por ultrasonido. Daos cuenta que la casa Siemens, claro, es alemana, claro, y eran los que proporcionaban determinado tipo de instrumentación médica. Esos españoles entonces se vieron en todo tipo de situaciones. Claro. Lo mismo tenían que afrontar un caso de atención a heridas de guerra que son muy dramáticas, causadas por las armas de fuego, por las armas blancas, porque la lucha cuerpo a cuerpo fue bastante intensa en el Frente del Este. El Frente del Este fue el frente con mayor letalidad de la Segunda Guerra Mundial. Y justo en el origen, en el epicentro donde estaba toda la deflagración, estaban los divisionarios españoles que fueron allí de forma voluntaria, que es todavía más difícil de creer, porque meterse en el origen de los conflictos y queriendo a pecho descubierto para echarle narices. Los rusos y las condiciones adversas también del tiempo, por ejemplo. Y que socorrían a todo el mundo sin condición, ¿no? Bueno, eso ha sido una máxima de las tropas españolas siempre, y que aquí pues no fue menos. Allí se atendía a población civil, se atendía a los heridos, a los heridos del bando contrario, a las bajas rusas también se las atendía. En el libro pues refiero yo a algunas historias bastante curiosas. ¿Cómo será la cosa? Que los niños de entonces, que son ahora ancianos, que tienen ahora entre 80 y 70 y tantos, 80 y tantos años,
Yo es que he estado en Rusia documentándome, he podido escuchar cómo me cantaban a mí, delante mía, canciones en español, canciones infantiles, canciones de cuna y nanas, personas que tienen 80 años, Fíjate. que eran a las que se lo cantaban los voluntarios españoles. Fíjate. ¿Cómo eran las relaciones con sus colegas alemanes? Eran realmente conflictivas, aunque en términos generales eran buenas. Había un choque cultural importante. Nosotros somos latinos, nosotros nos gusta mucho la guitarra, portarnos bien, cuando no tenemos que trabajar seriamente, ¿correcto? Y los médicos eran muy disciplinados en ese sentido. Pero claro, luego las tropas y los sanitarios, los farmacéuticos, los veterinarios, todo mantenían unas buenas y cordiales relaciones con los alemanes. Los alemanes, cuando llegamos allí, nos consideraban como de segunda fila, como que si no estuviéramos preparados, y nos intentaban a los médicos darle lecciones, darle un curso de adiestramiento, y los españoles pues se levantaban y se iban. Cuando los alemanes empezaron a comprobar cómo trabajaban los médicos españoles en primera línea, empezaron entonces a querer arrimarse. Entonces, cuando empezaron a organizarse reuniones conjuntas, sesiones clínicas, y ellos aprendieron también de nosotros. ¿Fueron muchos? Fueron casi 48.000, 49.000 españoles, y hubo más de casi 26.000 bajas. O sea que estamos hablando de que más del 50% resultó muerto, herido, congelado, amputado, desaparecido, prisionero. Tu obra, quiero animar con el comentario que voy a hacer, es voluminosa, Bueno, pero... O sea, te lo has currado, Han sido 12 años. Y bueno, yo soy un autor novel y la editorial Actas ha confiado en mí y ha hecho un libro muy bonito, muy presentable, que tiene 170 ilustraciones, bastante bien comentados, y que incluye algunos fragmentos de la vida diaria, entonces las relaciones con la población, y bueno, que es bastante llevadero, no es muy técnico, no se emplea un lenguaje especialmente complicado de entender para el lector habitual. Qué difícil trabajar en estas condiciones, Ves ilustraciones, ves fotos, ves instantáneas, qué complicado, La verdad es que la incorporación de estas imágenes es algo completamente novedoso, porque se han consultado fondos bibliográficos, colecciones privadas que han abierto por primera vez las puertas a mi persona, que hasta ahora pues no se había podido disponer de esos fondos, archivos nacionales, los archivos militares a nivel nacional en España se han portado fantásticamente conmigo, pero bueno, en Alemania los Bundesarchiv, y en Rusia, particularmente en San Petersburgo, también se han conseguido recopilar datos totalmente inéditos que confirman lo que muchas veces aquí se ha dicho, y parece que lo decíamos para darnos importancia, pero sí que es cierto que en los archivos rusos se recogen las mismas cosas. Por ejemplo, cuando algún soldado ruso resultaba herido, nuestras tropas lo atendían, nuestros camilleros lo transportaban a nuestros hospitales de campaña y pues, luego eran prisioneros, claro, pero eso los alemanes no lo hacían. Bajo el fuego y sobre el hielo, la sanidad en la campaña de la División Azul. ¿Alguien se había encargado alguna vez de esto? Es que no he oído nunca hablar de esto. No. Había habido un estudio preliminar que nunca se publicó, que lo hizo un comandante médico hace unos años, pero fuera del ámbito militar nunca se ha hablado de esto. Y yo lo he hecho de una forma divulgativa, con muchas anécdotas, con muchas referencias a la vida diaria, con datos que para el que quiera consultar, pues son datos extraídos directamente de los archivos. Y además hay parte de Sevilla también en este libro. Que no quepa duda. Hay muchos médicos sevillanos que están ahí reflejados. Sí, y algunos, tengo entendido, con alguna que otra calle, por cierto. Sí, señor. El capitán médico don Luis Rodríguez de la Borbolla y Alcalá, y también el capitán médico entonces, don José María García Bravo Ferrer. Por ejemplo. Dos de los más significados. Hombre Pollato, gracias. Un saludo de verdad. Un verdadero placer estar aquí contigo. Un honor. Chao. Es el jefe de urología del Hospital de Alta Resolución de Utrera, y en esos ratos libres, que le ha costado 12 años de esfuerzo, por cierto, de trabajo, pues ha dado esto que en estos momentos ya ha alumbrado y que tenemos en esta mesa, en este estudio de Radio Sevilla, Bajo el fuego y sobre el hielo, que desde luego recomiendo, cómo no, su lectura.